Vamos a ver cómo hacer turntables o girar la cámara alrededor de un modelo para poder presentar el modelo. Así que vamos a ver tres formas distintas de hacer esto. Y primero vamos a comenzar a crear algo para poder renderizar. Por ejemplo, vamos a crear a Susan. Elegimos Monkey. Este va a ser el modelo que vamos a renderizar. Vamos a levantar esto un poquito, más o menos que quede a la altura del suelo. Vamos a construir una base con un cilindro. Vamos a darle un cilindro como base. Ok, entro en modo edición. Vamos a agarrar toda la parte de acá arriba y la vamos a bajar. Vamos a ponerle Z0 y vamos a subir esta parte un poquito. Simplemente para darle como una especie de base. Ok. Bien. Este va a ser lo que sería la base de mi modelo. Ups. Escalamos. Shift Z. Ahí está. Esta es la base de mi modelo. Ok. Vamos a renderizar esto. Vamos a agregarle un par de luces. Para esto voy a utilizar la opción. A ver, vamos a ver si la tengo activada. Vamos a Add-ons. Elegimos Tree Lighting. Acá está. Tree Lighting. Esto de acá es un add-on que sirve para agregar luces de forma automática. Lo tienen que activar, me parece. Creo que está en extensiones. A ver, vamos a buscar acá. Tree Lighting. Sí, acá está. Bueno, si no lo tienen activado, lo tienen que instalar y después les va a aparecer acá en Add-ons como Tree Lighting. Ok, y lo activan de este iconito. Una vez que lo activaron, Shift A, vamos a ir a luces y acá les tiene que aparecer la opción que dice Tree Point Lights. Ok, entonces vamos a agarrar por ejemplo a Susan, elegimos esta opción de tres luces y ahí genera tres luces. Y también genera una cámara. Esta cámara la voy a borrar porque ahora la vamos a agregar y vamos a ver bien cómo hacer esto de forma manual. Pero básicamente esta sería mi escena que voy a renderizar. Va a ser este el modelito de Susan. Vamos a cambiar un poquito los valores de la luz. Por ejemplo, acá le voy a poner 50. Este de acá vamos a ponerle 20. Esta luz de acá vamos a ponerle 30. Vamos a poner este 50 mejor, este 50 y esta luz que va a ser la principal vamos a ponerle por ejemplo 80 o 100. Vamos a ponerlo en 100. Ok, algo así. Ahí tengo el monito que vamos a renderizar como un turntable o que gire alrededor de la cámara. Bueno, entonces ahora necesito la cámara que la había borrado anteriormente, la cámara que me generaba el Tree Point Light. Vamos a generarla de forma manual. Primero voy a ordenar un poquito todo esto. Esto va a ser el modelo. Acá fíjense que tengo dos objetos de tipo Mesh. Vamos a generar una nueva colección. Vamos a ponerle Mesh a esto. Ponemos Mesh, ok. Y vamos a agarrar estos objetos, los voy a agregar a esta colección. Esta colección donde tengo todas las luces, vamos a ponerle luces o lights y vamos a generar ahora una nueva colección que sea la cámara. Ahí está. Ahora sí, teniendo este grupo seleccionado, presionamos Shift A, elegimos crear una cámara, ahí está, y generamos una cámara nueva. Muy bien, tengo esta cámara. Y ahora vamos a ubicar la cámara de tal forma que me pueda enfocar a Susan. Entonces esto lo voy a partir en dos. Vamos a partir esta vista en dos. De un lado voy a poner la vista de cámara con el 0 del teclado numérico. Y de este lado puedo mover la cámara de tal forma que enfoque a Susan. Vamos a rotar esto un poquito y lo voy a levantar. Vamos a mirar de arriba. Vamos a ver las rotaciones que tiene esto. Acá vamos a ponerle 90
y esto lo voy a poner en 0. ¿Ok? Se lo tiro un poquito para atrás y vamos a bajar esto de esta forma. Vamos a alejar un poquito más. Ahí está. Ahí tengo, fíjense cómo me queda de este lado, que es la vista de cámara, cómo me quedaría para el renderizado. Y acá tengo mi cámara. Acá puedo girar libremente de este lado para poder ubicar la cámara. Esto lo voy a rotar un poquito hacia abajo. A ver, un poquito hacia abajo y lo voy a levantar para que se vea mejor el monito. Bien, ahí tenemos la vista de cámara. Si yo tiro un render con F12, acá vemos el render. Justamente está utilizando esta cámara para hacer el render. Y lo que queremos ahora es girar el modelo alrededor de la cámara, o girar la cámara alrededor del modelo. Tenemos esas dos variantes. Vamos a hacer la primera. La primera es girar el modelo y dejar la cámara fija. Vamos a dejar la cámara fija, va a girar el modelo y también las luces. Vamos a ver cómo hacer esto. Primero necesitamos un objeto auxiliar. Vamos a... bueno, voy a quedarme acá en el grupo de cámara. Presiono Shift A y voy a generar un objeto auxiliar. Vamos a ir a Empty y acá elegimos Plane Axis. En este caso creo que va a ser mejor un cubo. Vamos a agregar un cubo. ¿Okay? Ahí está, y lo podemos ver mejor, lo podemos seleccionar mejor. Y lo que vamos a hacer es vamos a emparentar las luces y los objetos mesh a este cubo. Y este cubo después lo vamos a animar en rotación en el eje Z únicamente. Entonces agarro los objetos, todos los objetos, todas las luces. Por último elijo este objeto auxiliar que es el cubo. Control P y elegimos Object Keep Transform para que mantengan la posición. Y ahora yo puedo seleccionar el cubo, elijo rotación en Z y vemos cómo rota todo al mismo tiempo. Si quieren pueden dejar fijas las luces de tal forma que rote solamente los objetos mesh, pero creo que va a ser mejor en este caso que rote todo al mismo tiempo. Bien, entonces ahora tenemos que animar este objeto empty, este cubo. Para ello vamos a desplegar acá abajo. Vamos a partir en dos y vamos a elegir Timeline. Vamos a hacer una animación de, a ver, vamos a revisar un poquito por acá. Acá tengo en las opciones de salida, Output, podemos definir la resolución de la imagen de salida, bueno, varios aspectos. Por ejemplo acá, Frame Rate, me aparece 24 FPS. Yo lo voy a cambiar a 30. Y acá, Frame Start y Frame End, vamos a ponerle por ejemplo 300 frames. De tal forma que yo tengo 300 frames, un segundo son 30 cuadros, con lo cual acá tengo 10 segundos de video. ¿Ok? Esto va a renderizar desde el cuadro 1 hasta el cuadro 300. Entonces vamos a hacer una animación justamente hasta el cuadro 300. Vamos a poner acá en el cuadro inicial, vamos a ir al frame número 0. Es importante que acá se paren en el frame 0. Fíjense que acá empieza en el cuadro 1. Bueno, yo me paro en el frame 0. ¿Por qué? Porque acá va a empezar a renderizar del cuadro 1 hasta el cuadro 300. Esto quiere decir que no va a haber frames repetidos. Si yo arranco del frame 0 hasta el cuadro 300, el 0 y el 300 es el mismo cuadro, es el mismo frame. Como yo arranco a renderizar el cuadro 1, bueno, entonces esto va a ser como una secuencia continua en la rotación del objeto. No va a haber como un... No se va a quedar la... Si yo lo pongo en loop a este video, no va a haber como un momento donde se quede parado el objeto y después siga. Es justamente por eso que yo arranco del cuadro 0 para hacer la animación. Entonces, con el objeto seleccionado, con este empty, presiono la tecla I. Ahí genero un keyframe para el objeto. Si no, también lo que pueden hacer es únicamente animar la rotación del eje Z. Presiono N, acá donde dice rotación en el eje Z, clic derecho, elegimos Insert Keyframe.
Ahí generamos un keyframe. Ahora me voy hasta el cuadro 300. Vamos a poner acá cuadro 300. Y acá vamos a girarlo 360 grados en el eje Z. Perdón, acá puse escala. Acá tenemos que ponerlo en rotación en Z, 360. Y generamos un keyframe. Muy bien, ahora voy al cuadro inicial. Presiono play. Y ahí vemos cómo va girando nuestro modelito. Acá lo podemos ver en la vista de cámara, en el lado izquierdo. Muy bien, ahí vemos que tiene un pequeño, es decir, que arranca lento, sube la velocidad y después cuando llega al final vemos que también baja la velocidad. Bueno, esto se debe al tipo de interpolación que hay entre los keyframes. Entonces, para corregir esto, selecciono todos los keyframes en la línea de tiempo, presiono la tecla T y elijo que la interpolación sea de tipo lineal. Lineal, ahora sí. Voy a pararme en esta parte, presiono Insert para maximizar la vista de cámara. Ahora sí vamos a ocultar todo el resto de objetos con Show Overlays, lo desactivamos y ahora presiono Play y vamos a ver cómo nuestro objeto gira constantemente. Ahí vemos cómo pega toda la vuelta. Ok, fíjense que lo que les decía antes, llega hasta el cuadro 300 y arranca del cuadro 1. Es como que no tiene un delay. Fíjense, ahora yo voy a cambiar acá que arranque del cuadro 0. Fíjense que ahora va a tener como un pequeño delay. Cuando el cuadro inicial y el cuadro final son el mismo, ahí se va a frenar un segundito. Ahí se frena un poquito y sigue. Es por eso que yo les recomiendo arrancar del cuadro 0 y cuando tengan que renderizar comiencen de un cuadro siguiente, en este caso el cuadro 1. Bien, esta sería una forma de hacer un turntable, combinar todos los objetos que nosotros queremos a un empty y hacer la rotación de ese empty. Muy bien, esta sería la primera forma. Ahora vamos a probar otras formas. Primero vamos a desvincular todos los objetos del empty, de este empty. Para desvincular los objetos lo que tenemos que hacer es seleccionar el objeto, presionamos Alt P y elegimos Clear Parent. Clear Parent lo que hace es borra la vinculación que hay entre, por ejemplo, Susan con este empty. Clear Parent, ahí está. Y ahora fíjense que gira todo lo demás menos el monito. ¿Ok? Una cosa importante es que tienen que, bueno, en este caso fíjense, yo estoy girando. Ahora si yo elijo, por ejemplo, una de las luces y presiono Alt P y elijo Clear Parent, pero que mantenga la transformación, esta luz va a quedar en esta posición. No va a volver a la posición original que tenía antes de girar el empty. Vamos a probar. Fíjense, pruebo con esta primero, con Clear Parent. Esta luz vuelve a la posición original. Agarro esta, Clear Parent y Keep Transformation. Esto va a mantener la posición que tiene ahora. Tienen que tener cuidado con esto cuando hacen la desvinculación. En este caso voy a elegir Clear Parent para que las luces vuelvan a la posición original. ¿Ok? Y este también. Clear Parent, aunque este no se movió para nada. Bien, veamos. Ahora gira solamente el empty y el resto de los objetos quedan en su lugar. Bien, vamos a borrar este empty, que en este caso no va a hacer falta. Lo que tenemos que hacer ahora es girar la cámara alrededor del modelo. Para hacer esto vamos a crear una spline de tipo circular. Shift A, elegimos vamos a elegir curva, elegimos círculo. Bien, entro en modo edición, voy a escalar este spline. Vamos a escalarla un poco, algo así, por ejemplo, y lo voy a levantar. Vamos a elegir levantar este spline más o menos hasta esta posición. Ok, bien, ya tengo el spline. Y ahora lo que vamos a hacer es vamos a vincular la cámara a este spline. Para hacer esto vamos a elegir la cámara, vamos a agarrar y elegir la opción que dice Constraint. Vamos a poner una restricción para que la cámara se mueva
sobre esta curva. Acá donde dice Add Object Constraints vamos a elegir la opción que dice Follow Path. Hago clic acá, agregamos la restricción a esta cámara. Y ahora lo que tenemos que indicar es el target, el objeto que va a seguir la cámara, que va a ser en este caso nuestra spline. Elegimos con el gotero esta curva. Ok, ahí está. Ahí vemos que la cámara se alejó un poco de la curva, pero si yo muevo la línea de tiempo, perdón, si yo muevo esta opción que dice Offset, vamos a ver cómo ahora la cámara está girando alrededor del círculo, pero vemos que está girando fuera de lo que es la spline o la curva, con lo cual esto se debe a que tenemos que ubicar la cámara o el punto pivot. Fíjense que si yo saco esta restricción, la cámara está en esta posición. Nos conviene siempre que el punto pivot esté en el origen, al igual que la curva, con lo cual vamos a ubicar esto en el origen de coordenadas. Presiono Alt G para ubicarlo en esta posición. Ahora voy a activar el Follow Path. Ahora sí vemos que la cámara está siguiendo lo que sería la curva, pero vemos que tenemos un problema, que la cámara está siempre enfocando sobre el eje Y sin importarle el objeto al cual queremos mirar. Entonces lo que tenemos que hacer acá es cambiar la dirección en la cual apunta la cámara. Acá está apuntando al eje Y. Vamos a probar por ejemplo con el eje Z. Vamos a probar al eje Z a ver qué es lo que hace. No, el eje Z no, vamos con el eje X. Veamos. El eje X tampoco. Acá es cuestión de ir probando. Yo voy a dejarlo en el eje Y y vamos a cambiar ahora la dirección del eje que apunta hacia arriba. Vamos a cambiar esto, vamos a ponerle por ejemplo eje Y. Acá eje Z, a ver, es cuestión de ir probando acá. Primero, antes que nada tenemos que indicarle que la cámara siga la curva. Elegimos Follow Curve, ahora sí. Está siguiendo la curva. Esto estaba originalmente así. Vemos que la cámara está siguiendo la curva. ¿Okay? Y ahora tenemos que indicarle que apunte en la dirección correcta. Y esto, como les dije antes, es cuestión de ir probando estas opciones. Vamos a probar hacer distintas combinaciones acá. Bien, vamos a elegir -X y la dirección del eje hacia arriba que sea el Z. Y creo que ahí quedó bien. Vamos a ver si girando, si desplazando este offset, vemos que ahora sí la cámara está siguiendo lo que es la curva. Y ahora el monito queda ahí en el centro. Vemos que tenemos una parte que está un poco recortada, con lo cual para corregir esto lo que podemos hacer es cambiar la curva. Vamos a levantar un poquito la curva. Se mueve también la cámara. Y vamos a escalar esto un poco más. Así. Ok. Ahí lo tenemos. Elijo la cámara. Vamos al offset. Y ahí podemos ver cómo quedaría nuestro render. Ok. Esto tiene un pequeño problema, que es cuando nosotros tiramos el render, dependiendo de la cantidad de puntos que tiene la curva, la interpolación. Fíjense que esta curva está construida por varios caminitos, uno así, otro así, otro así. Son como pequeños tramos de líneas rectas entre cada uno de los puntos de la curva. Bueno, esto va a generar es como que la cámara se va a estar arrastrando de un punto a otro. Este es el problema que yo le encuentro a este tipo de set para renderizar. Por lo tanto voy a mostrarles otra forma de hacer esto. Bien, bueno, de esta forma podemos hacer el segundo, ya sería la segunda forma de hacer un turntable. Voy a poner esto en 0
Y vamos a revisar ahora en las opciones de cámara. Veamos. No, en la curva, perdón. Acá donde dice Path Animation. Vamos a indicarle la cantidad de frames que queremos renderizar. En nuestro caso son 300. Y lo que tenemos que hacer ahora es tenemos que animar esta opción que dice tiempo de evaluation time o tiempo de evaluación. Acá en el cuadro inicial vamos a ponerle un keyframe, insertamos un keyframe, vamos al cuadro final que es el cuadro 300 y esto lo vamos a poner en 100. ¿Okay? Clic derecho, elegimos insertar keyframe. Ahora sí tengo una animación. Acá me está animando únicamente. A ver, vamos a revisar. Esto, evaluation time. No, perdón, acá en el cuadro final creo que tengo que poner 300. Sí, acá vamos a cambiar este valor, vamos a ponerle 300. Claro, ahora sí, insertamos un keyframe de nuevo. Clic derecho. Creo que ya se agregó el keyframe de forma automática. No, no se agregó nada. Clic derecho, insert, reemplazar keyframe, ahí está. Ahora sí. Este de acá. 300 dijimos. 300. Ok. Reemplazar keyframe. Bien, ahora sí. Tengo desde el cuadro inicial hasta el cuadro final. Otra vez acá vemos que tenemos un pequeño delay en la salida, en el arranque y en el final de la cámara. Elegimos todo, presiono T y elijo lineal. De tal forma que ahora va a ser un movimiento constante. Ahora no se ve mucho este tambaleo de la cámara, pero cuando hagan el render ahí se va a notar. A ver, vamos a acercarnos un poquito para ver si se ve ese. Es como un pequeño tambaleo de la cámara cuando va pasando por todos estos puntos de la curva. Voy a elegir la curva y voy a darle mayor cantidad de segmentos a esta curva. Acá, a ver, ¿dónde era que estaba esta opción? Opciones de la curva. Vamos a elegir Resolution Preview, vamos a ponerle, fíjense, si yo bajo este valor, vamos a ponerle por ejemplo 1 y presiono Play. Fíjense este efecto, cómo va pasando la cámara. Yo voy a subir este valor por ejemplo a 2. Esto es lo que les digo, que es como pequeños tramitos de un segmento a otro. A medida que voy subiendo este valor, esto va mejorando, pero digamos que siempre va a tener algún tipo de movimiento esta forma de hacer turntables. Por más que acá le pongan un valor muy alto, por ejemplo 64, acá no se nota mucho en la previsualización, pero en el render sí se va a notar ese movimiento. Bien, esta sería la segunda forma de hacer el turntable. La tercera forma, que creo que es la mejor, dejando el objeto estático sin moverlo, solamente rotando la cámara, es la siguiente, que ahora lo vamos a ver. Voy a agarrar esta cámara y vamos a quitarle el constraint. Vamos a borrar este constraint. Ahí tengo la cámara en el origen de coordenadas. Voy a maximizar esto. A ver, vamos a revisar que esto no tenga ningún tipo de path ni nada. Bien, esto de acá lo vamos a quitar. Clear keyframes para quitar la animación. Ok, esto también lo voy a desactivar. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a elegir la cámara. Elegimos la cámara. Elegimos la curva. Presionamos Control P. Y acá vamos a elegir Follow Path. Fíjense que el nombre es muy similar a lo que hicimos anteriormente.
que era agregarle un constraint. En este caso el nombre es exactamente el mismo, pero lo que está haciendo es emparentando, no está agregando un constraint, una restricción. Vamos a hacer esto y fíjense que la cámara se ubica en esta posición. Vamos a ver, estoy presionando play, ahí vemos que directamente la cámara está girando alrededor de la curva. Y vemos que pega toda la vuelta, ok, está bien. Vamos a revisar acá en Constraints, fíjense que acá no tengo el Constraint, no tengo como antes que tenía este Follow Path. Y ahora lo que nos resta es apuntar a nuestro objeto, a Susan, para poder renderizarlo, porque fíjense que la cámara está apuntando para arriba. Lo que podemos hacer acá es rotar la cámara, rotarlo de esta forma, ok, rotarlo así. Vamos a presionar play para ver qué pasa. Ok, ahí está girando. Y también tendríamos que rotarlo en el otro sentido, porque vemos que la cámara está un poquito rara. Bueno, una forma más fácil de hacer esto es agregar un empty y hacer que la cámara apunte a ese objeto empty. Vamos a hacerlo, Shift A, elegimos otra vez crear otro empty. Vamos a elegir un cubo, vamos a probar con un cubo, otro cubo. Fíjense, acá tengo el cubo. Y ahora lo que vamos a hacer es vamos a agregarle una restricción a esta cámara. Vamos a elegir la opción que dice Track To. Esto lo que va a hacer es va a apuntar la cámara a el objeto que nosotros querramos. Elegimos Track To, lo agregamos y ahora tengo que indicar a dónde va a apuntar la cámara, que en este caso va a ser a este objeto, a este cubo. Elegimos el gotero donde dice Target, elijo el Empty, que en este caso es el cubo, y ahora sí vemos que la cámara está apuntando a nuestro objeto Empty. ¿Ok? Y ahora obviamente yo puedo agarrar este objeto Empty, lo puedo levantar, lo puedo mover y vemos que en todo momento la cámara apunta a este objeto. Muy bien, y ahora vemos que ya podemos armar la escena. Esta cámara ya está animada con ese follow que le agregamos, con ese emparentamiento. Fíjense que no tuve que animar nada en este caso, fue algo de forma automática. Y de esta forma la cámara pega toda la vuelta y sigue de forma con un bucle infinito. Acá tampoco tengo que cambiar las tangentes para que sea de tipo lineal, sino que directamente ya está hecho de forma automática para que esto quede en loop. Ok, esta es la forma que yo utilicé en el modelo de Rina Inverse. Para el modelo de Rina Inverse lo hice de esta forma, porque ya había probado la forma anterior con la curva y agregándole un constraint a la cámara y me pegaba saltitos en todo momento. Por más que la curva sea bien suavizada, pegaba saltitos y no había forma de corregirlo. Esta es la forma que utilicé y no me generó ningún tipo de inconveniente. Bien, vamos a revisar este archivo de Rina Inverse para que vean bien cómo es el tema del follow path. Voy a agarrar y voy a maximizar esto. Acá tengo la cámara que está siguiendo un objeto target, que sería este. Fíjense, yo muevo, vamos a poner de este lado la cámara, ahí está. Elijo el empty, que en este caso es un eje, y lo puedo mover. Y esta cámara está siguiendo un follow path a esta curva. Y acá esta cámara también tiene un track a este empty. Vamos a elegir constraint, acá tengo el track to y el target sería este empty que está acá. Con lo cual, al presionar play, ahí vemos cómo va pegando toda la vuelta alrededor de mi modelo. Bueno, acá lo voy a cambiar. Bueno, no se va a notar nada así. Ahí se ve algo. Ok. De esta forma podemos hacer que nuestra cámara gire alrededor de un modelo, haciendo estas tres formas de turntable: girar el modelo alrededor de la cámara, girar modelo y luces alrededor de la cámara, girar la cámara alrededor de la curva utilizando un constraint, pero esa opción les digo que les va a dar un pequeño problema, y esta es la última,
que es la que utilicé para el modelo de Retina Inverse, que no me generó ningún tipo de problema. Es algo muy similar, pero en lugar de trabajar con Constraint, trabajamos directamente con un Parent, con Control P. Bien, si queremos invertir el giro de la cámara, a ver, vamos a probar. Si yo quiero invertir, fíjense que la cámara está girando para este lado. Si yo quiero que la cámara empiece a girar para el lado contrario, lo que pueden hacer es invertir la curva. Ups, vamos a elegir la curva. La curva tiene un sentido, tiene un inicio y un final. Bueno, lo que hacemos es damos vuelta a la curva. Vamos a elegir, entramos en modo edición, elijo todos los puntos de la curva, vamos a ir a segmentos y acá elegimos switch dirección. Cambiamos la dirección y ahora, si presionamos play, vamos a ver que ahora la cámara comienza a girar, pero para el lado contrario. ¿Ok? Esta es la forma de hacer que esta cámara gire para el lado contrario. Y si quieren, por ejemplo, que, no sé, yo quiero que arranque en esta posición de espalda. Por ejemplo, yo quiero que arranque acá. La vista de cámara arranque desde acá, desde esta posición. Bueno, lo que tienen que hacer es, vamos al cuadro inicial. Y voy a elegir la curva y la vamos a rotar. Vamos a rotar hasta encontrar la posición correcta. Por ejemplo, yo quiero que empiece a partir de acá, de espalda. Y ahora comienza a partir de ahí y vuelve a esta posición. Hay formas para cambiar el punto donde inicia la cámara mediante la curva, pero creo que esta forma es más simple. Estableciendo, por ejemplo, el vértice inicial que sea este o este de acá, pero girando la curva creo que es más simple. Aparte podemos elegir correctamente dónde queremos que arranque el turntable de esta forma. En cambio, de la otra forma tenemos que elegir un vértice para arrancar. Estamos un poco limitados en ese sentido, donde queremos que arranque correctamente a girar la cámara. Bueno, esto sería todo por este video. Espero que les sirva y nos estamos viendo próximamente con más tutoriales. Eso es todo y chao.